El arquitecto Toni Gironès es catalán, titulado por la Escuela de Arquitectura del Vallès en el año 1992. En esa escuela fue profesor hasta el año 2005. Desde entonces es responsable de docencia de la arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Reus. Es también miembro del Consejo de Dirección y profesor del Barcelona Institute of Architecture. El arquitecto Toni Gironès ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales y europeos, como en la Bienal Europea del Paisaje, el Premio Europeo Espacio Público, los premios FAD, el primer premio en la segunda Trienal Arquitectura de Maresme o el Premio Nacional Vivir con Madera, entre otros, y recientemente ha sido premiado en la 8ª Bienal Iberoamericana. Los proyectos del arquitecto Toni Gironès se realizan a partir de la experiencia cotidiana de las personas, identificando los umbrales de uso en relación con el entorno inmediato, fomentando el intercambio y desdibujando los límites entre los diferentes espacios de relación. El arquitecto Gironès intenta entender de la manera más objetiva posible el lugar y sus condiciones, interpretando la arquitectura como un soporte para que el usuario interaccione con el medio y pueda adaptarlo a sus necesidades. Trabaja con los materiales, atendiendo a sus propiedades físicas, a sus condiciones de uso y a las funciones para las que han sido pensados. Orgullosamente, la Universidad Tecnológica Equinoccial presenta a ustedes al arquitecto Toni Gironès. Gracias. Bueno, gracias. Muchos amigos por aquí delante que animan bastante. Antes que nada, agradecer sobre todo a las personas que han organizado esta Bienal, Colegio de Arquitectos y todas las personas que colaboran aquí, porque realmente es impresionante lo que estáis haciendo y además lo estáis haciendo en un lugar fantástico, porque no conocía Ecuador, no conocía Quito. Animaros en el sentido de que tenéis un lugar con unas condiciones inmejorables a nivel climático y que la arquitectura tiene que interpretar y poco a poco reconocer, ¿no? El día que me ha tocado a mí, el título, creo, de las jornadas es Recursos. Lo que voy a contar puede estar en recursos, puede estar en patrimonio, podría estar en cualquiera de los otros. Entiendo como cualquiera de los ponentes, porque en el fondo entiendo que estamos trabajando desde una actitud en la que las cosas que se plantean los 5 días se intentan tener en cuenta. Yo he titulado alrededor de recursos procesos de intercambio, más que nada porque creo que en el fondo es eso, es decir, esa máquina perfecta en la que hemos aterrizado, no sé cómo, y que funciona por procesos de intercambio entre básicamente los 4 o 5 elementos, si contamos el éter, en un ciclo cerrado en relación a la biosfera, es lo que entiendo yo que la arquitectura tiene que poder y poco a poco saber interpretar. En este sentido les voy a explicar estos conceptos a través de lo que sé hacer, que es mi trabajo del día a día como proyectista en relación a unas preguntas que te generan unos posibles encargos o necesidades y no más, ¿no? A partir de aquí ustedes sacarán las conclusiones y veremos. Ese puntito amarillo es del lugar de donde vengo y del lugar donde estarán esos proyectos, que estoy trabajando muy cerca de donde vivo. Pero también poner esa máquina que decíamos la Tierra en relación a la escala del hombre también, ¿no? En el tiempo yo creo que es muy importante tomar esa conciencia de lo que hacemos y realmente cuánto tiempo nosotros llevamos ahí. Y esos 4.500 millones de años teóricos que se suponen el origen de la Tierra, o los 3.000 y pico del ciclo de la fotosíntesis, o los primeros homínidos hace 4 millones de años, pero solo con estabilidad climática hace solo 9.000 años.
Las primeras religiones orientales solo 3.000 años, las occidentales 2.000, pero la revolución industrial solo hace 250 años. La fantástica charla de ayer de Salvador Rueda podría ampliamente referirse a todo esto como hizo, ¿no? Les voy a contar 3 trabajos muy cerca de donde vivo, 3 trabajos en relación al hábitat humano también y a esos que nos predecieron, como puede ser la cultura romana. Hace en este caso, en este primer ejercicio, 2100 años, en Yeso, en la antigua Yesa, la actual Guisona, en la provincia de Lérida, cuando de manera incipiente se empezaba la romanización de la península ibérica, ¿no? En ese lugar nos encargan, en un lugar de secano, que ellos establecieron la tercera ciudad más importante en tamaño y que era una ciudad de soldados, una fortificación, nos encargan poner en valor unos restos arqueológicos de unos 12.000 metros cuadrados en la zona norte, en la puerta norte, que es el área que ven en amarillo. Ese pentágono irregular es lo que era la muralla romana, encima ven la ciudad medieval y tal como está actualmente la ciudad de Guisona. Esos 12.000 metros cuadrados es una excavación en la que hay sucesivas etapas. Cuando nosotros llegamos tenemos estas 3 áreas que veis, que después entraré un poco más en detalle, pero básicamente hay un gran problema, nos dicen, que es que el agua que entra que llueve en este recinto no está bien trabajada, no está bien conducida y de alguna manera afecta a los restos excavados, no así a los que aún perviven en su interior. Esto es las partes que de momento se tienen que poner en valor, después entraré en detalle de cuáles son y esta es un poco la idea con la que entramos. Desde el momento que el romano replantea y parametriza, traza, construye, desaparece el abandono, etc., y simétricamente, como si fuera un espejo en el tiempo, el olvido, el descubrimiento, la excavación y el encargo que nos dicen de poner en valor estos restos. Lo único que pretendemos es dar los parámetros para que estos restos sean interpretados, no reconstruir unos restos arqueológicos, sino poner en valor. Esta era la actitud del romano, muy parecida a la nuestra, pero con instrumentos distintos, como es la de los arqueólogos cuando, con un trabajo muy parecido al nuestro en cuanto a vocación y pasión, toman datos, parametrizan, dibujan y lanzan hipótesis. Estos son los instrumentos con los que ellos trabajan. Básicamente uno de ellos es la tierra, el movimiento de la tierra. Y este es el movimiento de tierra que ellos habían hecho 3-4 años antes de que nosotros llegásemos en diferentes etapas para descubrir lo que tiene a la izquierda unas antiguas casas señoriales, lo que tienen abajo la puerta norte que iba hacia Lérida y Lerda entonces, 60 metros de muralla y a la derecha las termas romanas y una pequeña natatio, una piscina. Pues este movimiento es el que nosotros nos fijamos para intentar poner en valor los restos, pero sobre todo solucionar la patología del agua de lluvia. Ahí ven las montañas en una foto aérea y este es el gesto que nosotros queremos hacer, trabajando con esas montañas de tierra, con ese material que existe ya en el lugar. Lo que no pretendemos es canalizar el agua. Si descubrimos que si canalizamos el agua le tenemos que dar pendiente, las longitudes son muy largas, por lo tanto tendríamos que trabajar en profundidad, nos encontraríamos otros restos y nos meteríamos en un berenjenal importante. Lo que pretendemos es una nueva topografía en la que esa tierra vuelve a entrar, se generan unas montañas que después se compactan con rodillos, generando unos pequeños bancales y a su vez separando unas superficies de laminación del agua que embalsan esa agua en caso de lluvia torrencial y permiten que esa agua o evitan que esa agua no vaya a los restos excavados. Esta es la construcción de estos bancales que veremos después que tienen relación con la antigua ciudad que tenemos debajo. El material es la propia tierra, los instrumentos, los propios del constructor local, pero también la azada del agricultor. Esta es la máxima tecnología que utilizamos, que es ese rodillo para compactar en láminas de 10 centímetros hasta llegar a un talud de unos 50. Y el constructor o el obrero
con esa misma actitud que han tenido los romanos, el arqueólogo y las personas que han trabajado desde un punto de vista muy paramétrico, muy euclidiano. Esto convive en los límites de la ciudad actual, por lo tanto se generan diferentes territorios, diferentes paisajes, preexistencias como estos almendros que están encima del antiguo Cardo Máximo y que mantenemos porque creemos que son sombras interesantes a disfrutar en el recorrido durante las temporadas cálidas. La tierra que trabajamos, que irá absorbiendo esos cambios de clima en un clima continental muy extremo invierno-verano y que irá explicando el proceso de la vida en esos procesos de intercambio de esta intervención. Procesos que se producen a pequeña y a gran escala en el territorio cuando el agua y el sol trabajan de la mano. Procesos en los que encontramos ese espacio antropizado por el hombre debajo, que son los restos arqueológicos, y que de alguna manera tenemos que poner en valor con esas referencias de las tierras que en unas ciertas geometrías hemos puesto a disposición del que paseará por allí. Y este es el movimiento que hacemos. Simplemente es un movimiento topográfico. Las tierras que habían sacado los arqueólogos las volvemos a poner en una disposición que permiten entrar en relación con las medidas de la antigua ciudad del urbanismo romano. Es decir, el Cardo Máximo a la izquierda, el Cardo Minor a la derecha, la puerta norte con la torre abajo, la medida de un actus, que es la medida de ancho de una ínsula, y esto sirve en las visitas guiadas para dar medidas de referencia de lo que no está excavado y de las relaciones que hay entre las partes excavadas. A partir de aquí, pequeñas intervenciones, teníamos un presupuesto muy bajo a partir de unos fondos europeos de desarrollo regional y lo que hacemos es con muy pocos recursos, esta es la intervención más importante porque es la que pone en escala esa parte de la ciudad, lo que hacemos es intervenir en las otras partes puntualmente, como después les voy a contar. Aquí los taludes trabajando van a comprimir, van a dilatar, van a agrietar, van a recibir vegetación en primavera. Y también quería hacer referencia, lo haré a lo largo de la charla, a diferentes proyectos que se han hecho en el despacho, en estos procesos de intercambio, en los últimos 15-20 años, y los vincularé a estos tres ejercicios que les voy a contar a partir de las condiciones y cómo unos dialogan con otros. En este sentido, esta instalación que empezamos en el año 95 en Cadaqués, encima del agua, y que llevamos haciendo una vez por año hasta la actualidad, simplemente no la contaré, está creo publicada o está en la página web, pero simplemente quería remitir al concepto de balizamiento, de colocar unos parámetros en una topografía, en este caso dinámica o que está sujeta a cambios importantes como es el mar, pero en el caso de Guissona, con las tierras también esos parámetros que ponen en escala ante la inmensidad de un horizonte agrícola o marino. Los cambios de tiempo de un mes para otro son muy evidentes. Esto es mayo, junio y mayo yendo para atrás. Está el tiempo al revés en este caso. Otro elemento que nos pedían era cubrir la natatio y las termas romanas porque tenían unos pavimentos muy importantes. Lo que hacemos simplemente con el micropilotaje, que es la única cimentación posible en este caso, la trabajamos de tal manera que sea también el pilar de una cubierta muy sencilla con plancha colaborante, con un cielo raso de tejido de esparto, que a la vez genera unas cámaras de aire que permite enfriar esa cubierta, que en verano se calienta mucho por encima, y que de alguna manera nos acota en un plano horizontal muy bajo y homogéneo y que de alguna manera nos obliga a percibir la topografía romana, que es de lo que se trata poner en valor, ¿no? O el concepto de los árboles y estas alfombras que se van generando lo vinculo con una pequeña instalación que hicimos en el año 2006 en La Pedrera, en la sala de exposiciones del edificio de La Pedrera en Barcelona, en la que trabajamos con papeles arrugados en una exposición que reflexionaba sobre un nuevo equilibrio natural en relación del hombre con el planeta. Generamos un pavimento de hasta 40 centímetros de basura de papel, y de alguna manera con eso conformamos todo el contexto de la exposición donde se daban una serie de contenidos.
Y ese espacio con los micropilotes libres en su disposición en planta para poder sortear los restos arqueológicos y que de alguna manera nos configuran las dos cubiertas, la de la Natatio por un lado, con un cielo raso de esparto tintado en blanco para generar una atmósfera blanca, clara, de luz diurna, era un espacio descubierto en su momento, y al fondo las termas tintadas con una atmósfera oscura. Se trataba de un edificio cerrado con agujeros pequeños al exterior. Otros elementos como el mallazo para pequeñas rampas que aparecen en invierno y que quedan heladas para evitar el resbalar, tablones de obra para superar pequeños desniveles de 15-20 centímetros entre diferentes planos, o la pinza doblada del mismo acero corrugado con cuerda para limitar las zonas de caída o de peligro y advertir esa posibilidad. La madera de castaño para balizar el espacio de la muralla saqueada en la Edad Media, el ancho y una altura homogénea genérica, no la que tenía, sino simplemente explicar ese trazado que había. Y los árboles preexistentes en el lugar que mantenemos como instrumentos también o materiales que existen en ese lugar para dar cobijo, sobre todo en verano, al usuario, al visitante de estos restos arqueológicos. Arboledas como estos almendros en las cuales esa sombra es importante, sombra que es igual importante en el proyecto del medio ambiente, del Museo del Medio Ambiente y del Clima en Lérida, que hemos construido la primera fase, y que trabaja también un trabajo muy importante en cuanto a cantidad de metros cúbicos de la topografía, el trabajo de la inercia térmica, etcétera, etcétera, pero también en cuanto a la interacción con el sol a partir de la materia vegetal, para en un espacio 30 por 30 y 6 metros de altura, que es el corazón del museo, el área de acogida, trabajamos con trepadoras de hoja caduca que crecen desde la misma cota, un tiesto que hay en horizontal. Y el último elemento creo que hay en el parque arqueológico, que es la torre norte de defensa, que lo único que hacemos es construir su perímetro para, de alguna manera, indicar la entrada al yacimiento y a la vez dar una idea del volumen que esas construcciones, de esas cimentaciones que son, habían tenido en su momento. Salto rápido, perdón. Ahí está. Instrumentos como la tierra y de alguna manera la lógica nos ha llevado sin querer a trabajar con lo que rodea la ciudad. Lo veis al fondo en la comarca de la Segarra, una zona de secano. Y una pequeña ficha, igual que las otras, en las que ponemos un poco en escala las diferentes intervenciones en la relación superficie y presupuestos de intervención. El segundo proyecto se va hacia la costa, hacia el mar Mediterráneo, pasamos del clima continental al Mediterráneo, superamos la sierra prelitoral de 1.000-1.200 metros y nos dirigimos a esta área de aquí, que es en Montmeló, Montornès del Vallès, dos municipios, donde en su momento también los romanos, y 100 años antes que Guisona, es decir, cuando no existía la Vía Augusta, y en ese pequeño turoncito que ven aquí, en este punto, que está situado entre dos ríos, el Congost y el Mugent, que generan el nacimiento del río Besós, que está a unos 15-20 kilómetros del mar. Pues en ese lugar y mirando al sur, hace 2.200 años, 100 años más lejos que el anterior proyecto, había un palacio romano de unos 2.000-2.500 metros que estaba destinado con un pequeño apoyo de ejército, de soldados, a controlar la construcción de la vía Hercúlea y de lo que sería en un futuro el trazado de la vía Augusta. En ese lugar, que es un turó, una montañita que ha quedado ahora ahí alrededor de un territorio muy, muy antropizado por el hombre, aparte de las poblaciones, pues vemos las grandes vías de comunicación, primarias, secundarias, la gran línea del tren de alta velocidad,
otra gran mancha que es el circuito de Fórmula 1 de Montmeló, las poblaciones con sus polígonos industriales que acaban rodeando la base de este lugar en el que, aparte de hacer la intervención arqueológica, se nos pide poner en valor con algunos pabelloncitos que puedan contar esa área natural como puntos de información, como lugares de introducción y que la gente suba desde esta área metropolitana. Topografía otra vez, topografía como la que trazaron en la construcción de la autopista AP7 o en esta vía de tren o actualmente en el AVE, y topografía con la que nosotros también vamos a trabajar en este lugar donde estaba situada esta edificación. Vemos el polígono industrial que genera unos paisajes muy interesantes por acumulación de fragmentos, pero precisamente dinámicos por ese contacto entre fragmentos. Y el yacimiento hace 6-7 años atrás, cuando sabían de algunas excavaciones en los años 40 del siglo pasado, pero que no se habían desarrollado del todo, y hay unos fondos y los arqueólogos van desarrollando hasta lanzar esta hipótesis de esta planta en la que podemos ver un acceso a un patio donde ellos acostumbraban a tener árboles frutales, una primera edificación de control. Este giro correspondía a la zona donde estaban situados los soldados y la vivienda de ese personaje importante que, enviado desde Roma, controlaba la ejecución de la vía Hercúlea, vivía, ¿no? Una primera línea de muralla, una segunda, la vivienda, un impluvium con una cisterna y una gran cisterna de acumulación en la cota inferior. Esta era una hipotética reconstrucción en sección de la topografía. Y de alguna manera volvemos a hacer algo parecido en el anterior ejercicio, pero con materiales distintos. El material sacado por los arqueólogos más piedra de licorella del lugar, de una cantera antigua, posiblemente la misma del romano, o si no estaba en la misma cota, lo que hacemos es volver a entrar ese material al yacimiento y, con una nueva topografía que ahora contaré, intentar poner en valor y reproducir una etapa de esa construcción de la casa romana, como podía ser esa fase de cimentación que es la que nos ha llegado a nuestros momentos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Construyendo en el trasdós del muro, nunca encima, porque privaríamos de la visión de esos retos, un muro en seco con acero corrugado y la roca de licorella, de la cantera que explotamos ahí, como veremos después. La construcción de los sucesivos planos horizontales que, nos dicen los arqueólogos, es la hipótesis por donde transitaban los romanos en los diferentes niveles de este palacio amurallado. Nada más. A partir de aquí, replantear, medir y construir un material en seco, y que, juntando estas dos materias que vemos aquí, intentamos generar el proyecto que ahora verán. Aparte del elemento estructural, del mallazo de 15 por 15 con un redondo del 10, colocamos una segunda pieza con redondo del 6, mucho más densa, que conseguimos industrializar, para, de alguna manera, entre estas dos licorellas, la romana que tenemos abajo y la estructural que sacamos de la cantera 2000 y pico años después, pero que son prácticamente idénticas, establecer como un cortinaje en el tiempo que separe y ponga en valor la que realmente tenemos que fijarnos, que es la de abajo. Replanteos como ese corrugado del 10 arriba, que permite ese cortinaje ponerlo de una manera tersa, y una separación de seguridad de 10-15 centímetros del muro romano. Por otro lado, hay las diferentes áreas previas al yacimiento que pondrán en valor también la montaña como recurso natural, como espacio a descubrir. Y la situación de diferentes pabelloncitos, entre ellos un punto de información cubierto, utilizable en invierno y en verano, es lo que se nos pide. Y aquí vemos esta sección por la cota por debajo del yacimiento, pero que unos 6-7 metros más abajo encontramos en esta pequeña vaguada lo que era la antigua cantera, una pequeña hendidura que hacemos en el terreno, como si fuera una excavación, una cueva, donde situaremos el punto de información y donde, a la vez, el material que sacamos de esa excavación del punto de información más la explotación de la cantera es con el material que construiremos lo que ahora verán. Esta es la vaguada, esta es la cantera que conseguimos explotar hasta el límite de no pedir permisos, cantera que después volvimos a reponer con vegetación, y de alguna manera ahora ya queda un testimonio que dejamos a la vista para indicar la historia de esa cantera.
Un cribado de la materia que realizamos in situ con esta pieza de 3 por 4 metros, la excavación del punto de información del cual también sacamos materia y la sección de ese punto de información, que es un gesto arquitectónico tan sencillo como excavar y terraplenar y contener ese terraplén con el sistema constructivo que antes he contado y que ahora verán desarrollado. Un lugar donde el pavimento de arena de sauló, que no genera charcos, entra al interior como elemento natural y como lugar polivalente, dentro, fuera, interior, exterior, normalmente abierto en épocas cálidas de primavera y verano. Un cerramiento para invierno pues convertible que aparece y desaparece, y una referencia con un proyecto realizado hace 10 años que ahora verán que también era otra excavación, que se trabajaba con la inercia térmica, pero que tenía otro programa, otra escala, pero un parecido sistema constructivo, lo único que ahí se trabajaba con piedra granítica de una cantera que estaba a 10 kilómetros. Era un pequeño museo de unos hornos romanos también. Variamos pequeñas cosas de ese ejercicio, como es la distancia entre hiladas de gaviones. Aquí trabajamos con 90, en el de Montmeló con 60 centímetros. Variamos también el trasdos de ese sistema constructivo y pequeñas modificaciones, pero de alguna manera leímos lo que habíamos aprendido en ese momento y lo intentamos aplicar de la manera más objetiva. Este es el sistema constructivo del muro del punto de información, en el cual añadimos 2 materiales que vienen de aportación externa, como es la granítica de una cantera que estaba a 15 kilómetros, que la utilizamos únicamente porque, como es un cerramiento en seco, sin aislamiento artificial, dijéramos, de cualquier plafón, ni impermeabilización tampoco asfáltica, lo que colocamos es la granítica entre medio de las 2 licorellas, porque en caso de traspasar el agua ese metro, encontraría la de canto redondo, que es la granítica, y el agua iría en vertical en lugar de penetrar dentro de la edificación. Cubrimos con el segundo material artificial o de aportación externa, que es una losa de hormigón, y generamos ese otro pabelloncito, que es ese mirador, en el cual entran en contacto la montaña que baja y la industria muy potente y con una presencia muy potente, sobre todo acústicamente. La losa la encoframos con caña de la riera que tenemos abajo. Robles y encinas de bosque mediterráneo, 2 que estaban muriendo, los sorteamos y los intentamos recuperar y lo hemos conseguido de momento. Ha pasado esta temporada ya. Y es ese elemento que te acoge, te recibe y que, circulando por la montaña, te permite entrar, realizar un taller, una exposición o algún evento de presentación, como hicimos hace 3 semanas cuando se inauguró el yacimiento, ¿no? Otros elementos muy importantes en esta idea de pabellones en ese lugar natural es interpretar agrupaciones, como en este caso de estas encinas de aquí, como arquitectura en sí mismas, porque lo son, como cubiertas naturales que en épocas cálidas son muy necesarias y que, en definitiva, es un pabellón más al aire libre donde se pueden realizar encuentros y reuniones. La relación entre estos 2 lugares, el más construido y el redibujado o reinterpretado, para nosotros es muy importante. Vemos que con la misma licorella cerramos ese círculo para diferenciar las 2 terrazas. Un banco a la salida del sol al este para 2 personas, aquí el pabelloncito excavado, terraplenado también debajo de las encinas, ahí al fondo ahora. Los 2 robles recuperados, este y este. Y el pabellón cuando se abre en épocas cálidas y es una extensión interior-exterior permanente. Otros elementos dentro del bosque, como este aquí, que está a unos 15-20 metros del que acabo de contar, o este pino inmenso, que es una fantástica sombra por la tarde en poniente, al cual le ponemos unas pequeñas gradas de madera, son otros elementos que van punteando esta relación natural con el lugar y que permiten establecer encuentros. El del bosque es otra vez lo mismo, excavar y terraplenar, generar un círculo horizontal debajo de unos robles fantásticos.
y un área en la que caben aproximadamente 20, 25, 30 personas, un curso escolar, donde pueden tener una reunión, les pueden explicar acerca del área natural o alguna introducción del yacimiento que a lo mejor después van a ir a ver. Al fondo vemos el pabellón, creo que se ve esta pieza de ahí que queda prácticamente enterrada desde esta cota. Otro elemento del pino, este inmenso, que interpretamos y colocamos a poniente esas gradas simplemente trabajando con 4 troncos. Y esa alfombra térmica que es la sombra de esa gran masa arquitectónica que es ese perímetro, ese contorno que nos priva del sol agresivo del verano. O que en algunos momentos, como el mediodía, puede ser interpretable sol y sombra. Y por último, lo que antes hemos introducido, la construcción y el acabado de alguna manera de esa primera fase de interpretación de estos restos arqueológicos, en la cual los arqueólogos iban tomando sus anotaciones, iban haciendo sus excavaciones, incluso con nosotros trabajando. Por tanto, ha sido un espacio de convivencia en un proceso de intercambio muy interesante. La cisterna de la cota superior, donde el romano tenía el impluvium y recogía las aguas aquí. Elementos que han encontrado en la vivienda y que han ido al museo de Montmeló. Y cuando llegamos nosotros en el 2011 y empezamos a convivir en este espacio durante un año con ellos, en el cual empezamos a replantear conjuntamente con ellos, que seguían anotando y tomando datos de su investigación, pero nosotros teníamos que empezar a replantear el trazado de ese trasdós de muros, que en algunos casos eran construcciones de hasta 3 y 4 metros de altura. Replanteamos primero con unas varillas, siempre asesorados por ellos en ese espacio de convivencia, con un par de visitas semanales y con muy buenos operarios, jefes de obra que muy rigurosamente trabajan en ese proceso. Y ese es el trazado de la primera fase, hasta donde nos llegó el dinero, en el que faltaría por completar este trozo de muralla de aquí, este otro trozo de aquí y estas habitaciones de la zona de los soldados, y esta zona de aquí también. Pero prácticamente conseguimos formalizar las 4 esquinas, estás visitando, tienes una noción de escala del lugar y la sensación es como en ese fondo figura estuvieras visitando una casa de nueva planta en la que se han hecho las rasas de cimentación. Ya ves las habitaciones, ves los cimientos, puedes interpretar cómo será la casa, pero nada más. En este caso, lo que queremos es poner en valor esas piedras preexistentes e indicar qué morfología podía tener y qué escala esa edificación de 2.000, 2.500 metros cuadrados. En el patio de entrada plantamos, como veremos después, un almendro para indicar que era una zona exterior, el giro de las casas de los soldados y la vivienda y las murallas. Había una parte más compleja que las otras, como era la gran muralla de 3,5 metros en la parte sur, y lo que hacemos es trabajar con esas mallas de gallinero que veis hincadas con unos corrugados del 25 en la roca natural y que de alguna manera permiten atirantar las garrotas que vemos a la izquierda en hiladas sucesivas de 60 centímetros y que por la colocación de la gravedad de la piedra es un círculo cerrado que una cosa priva de que se vaya la otra. Esta era la altura hipotética que tenía esta muralla hasta donde caminaba el romano. Después seguía 2 metros más para protección, abrían algún agujero. Y es de alguna manera lo que queremos indicar, manteniendo eso sí la planta de esas piedras que tienen esos 2.000 y pico años y que tienen valor. En el proyecto hemos visto antes, de hace 10 años, la condición del límite en la parte superior, que nosotros teníamos una plaza de un parque, y la condición de esa barandilla. Arriba, en este caso, colocábamos una zona para apoyarte de unos 30 centímetros, muy cómodo, etcétera, porque era un mirador. En el caso de Montmeló, no es un lugar de parada, es un lugar más de paso, y si en un momento paramos, lo que hacemos es agarrarnos a ese redondo del 10, que lo que queremos es que tenga la mínima presencia en el entorno para que no se lleve la percepción del lugar
y la gente se fije en los restos, pero ese agarrarse a ese lugar de alguna manera te hace entrar en conexión con ese sonido que tienes de la industria, de dónde proviene ese hierro, y vincularlo con la piedra que estás pisando que viene de la montaña, ¿no? Otro límite en las partes superiores, que era todo un reto, era cómo trabajar. Habéis visto que hemos llevado el mismo de hace 10 años en el ejemplo anterior, pero en las partes superiores interpretamos un límite, no una barandilla. Un límite porque al no ser una edificación, al ser un trabajo de espacio exterior, no teníamos que cumplir el código técnico y podíamos trabajar con dos líneas simplemente a 90 y a 45 centímetros de altura para las personas mayores y para los niños. Y ahí lo que hicimos fue, a partir de este prototipo, por ejemplo, trabajar con una propiedad del hierro que es la elasticidad. Entender eso más como un límite y no como una barandilla, y entender que el hierro puede ser elástico y que nos puede proteger de la caída sin necesidad de ser perfectamente rígido. Lo que hicimos fue trabajar con las mismas garrotas para atirantar en la cota 45 con el sistema constructivo que tenemos debajo de los pies, hacer solapes de hasta 40 centímetros que juntamente con los pliegues que van generando las esquinas rigidiza el elemento y una barra colabora con la otra. Cuando había poca caída simplemente pasábamos la de 45 para el niño y cuando habían caídas más importantes pasaban 90 y 45. Y esa elasticidad, ese límite que interesa que no interfiera en el paisaje y que de alguna manera tome demasiado protagonismo, tenemos una analogía muy clara con otro límite que permite soportar muchos kilos de peso y también a la vez permite ver a través como puede ser un ring de boxeo. Límites como los que habíamos trabajado anteriormente en el 2006 en una pequeña pérgola que hicimos en un club de tenis, donde ahí sí que no teníamos cimbreo, donde teníamos que arriostrar y rigidizar, como ven en esas barras, o en unas viviendas sociales que acabamos hace 3 años y que de alguna manera permitían agarrar otros sistemas de privatización, como podían ser maderas o vegetación, para trabajar las propiedades térmicas del lugar. Otros límites con otras condiciones, un mismo material, otras maneras de interpretarlo. Regresamos y pasamos a la pavimentación de ese lugar que una vez construido requiere de un lugar donde transitaremos y pisaremos. Seguimos cribando el material, lo transportamos al propio yacimiento donde con la religa de 6 milímetros cribamos 2 tipos de grava, unas para las zonas menos transitadas, otras para las zonas más interiores de las casas y más transitadas. Escaleras también, diferentes tipos de escaleras que van apareciendo en el yacimiento, aparte de las barandillas. Intentando ser coherentes con lo que nos está pidiendo el sistema constructivo. Pasarelas, por ejemplo, necesarias, donde nos piden los arqueólogos que contemos por dónde había los desagües de la casa y que arqueológicamente son elementos muy importantes, que hay que transitar por encima porque si no, no podemos cruzar, pero que hay que mantener su presencia. O pequeños puentes donde hemos de cruzar esas cimentaciones para pasar de una habitación a la otra. Gaviones vacíos donde esas pasarelas se apoyan en el suelo. O un pequeño mirador que colocamos en el espacio interior de una de las torres de defensa que también reproducimos como en Guissona y que permiten que el espectador esté dentro del espacio físico de la torre, como veremos más adelante. Y esa otra escala, la escala de cuando vamos a visitar el yacimiento, ¿qué pasa entre el punto de información, el punto de llegada y el yacimiento? Y el bosque, este bosque mediterráneo de encinas y robles, como material de trabajo, como elemento espeso en el tránsito de 2 minutos entre la plaza y el yacimiento, y también elemento que nos ayuda a mantener ese acto de descubrimiento. El almendro que plantamos en la entrada para indicar el patio de acceso a la casa romana.
la gran plataforma, una gran meseta que actualmente pues, acaba siendo un mirador hacia la comarca del Vallès Fantástico y que de alguna manera indica también a la inversa, como veréis después, que ahí había habido una importante edificación. A la izquierda vemos la cisterna, que hemos colocado unas tapas de madera que se levantan cuando hay visita, con esos puntales que las soportarán. Las tangenciales del acero de 6 milímetros que permiten actuar como telón de fondo de la piedra romana. Una rampa a la izquierda, la cubierta de la cisterna más grande que ha llegado muy bien mantenida hasta nuestros días, que es esta. Y al fondo la torre, una de las dos torres de defensa que hemos indicado el posible perímetro que podía tener, según los datos pasados por los arqueólogos, y que de alguna manera también establece determinadas relaciones con el paisaje, en esa paralaje, en ese movimiento permanente del visitante a lo largo del yacimiento. Y ese Mons Observans, en latín, monte que observa, que es el título, de alguna manera, o el nombre que le han puesto al yacimiento, como lugar o mirador, en su momento, como punto dominante respecto al territorio, como un equipamiento cultural en estos momentos que también permite disfrutar en un entorno muy antropizado, en un área metropolitana muy intensa, de un espacio mínimamente natural. El yacimiento en el 2004, 2005, sucesivas campañas van excavando, van tapando, vuelven a excavar, otras áreas van investigando, anotando, dibujando, trabajo apasionante. 2010, 2011 llegamos nosotros, ese espacio de convivencia que hemos visto abajo a cota cero, y el trabajo acabado en esta primera fase, pero prácticamente terminado, donde podemos leer la planta de lo que había sido esa casa o esa planta en construcción en fase de cimentación. Y por último les voy a contar en Seró, otra vez volvemos a Lérida, pero en una zona que convive el prepirineo con ese espacio de secano, de trigo y cebada. Un lugar fantástico. Climáticamente hay zonas de microclima muy interesantes y un lugar donde en una carretera terciaria, donde, perdón, voy a mirar el tiempo, 20 minutos, vamos bien, tenemos dos tussals que son como pequeñas montañas que han pervivido en el tiempo y que el hombre ha interpretado como lugares donde asentarse también para divisar y controlar el territorio, y que actualmente nos llegan con dos pequeños pueblos, Tudela de Segre y Seró. Y Seró, que es el pueblo donde les voy a contar esta última intervención, es un lugar donde hace 5 años, en este punto de aquí, descubrieron una empresa que se llama Rec Segarra Garrigues, que son los que están haciendo toda la construcción del sistema de aguas de riego de la zona de Lérida. Pues en ese antiguo camino de transhumancia de hace 5.000 años, en el Neolítico, encontraron unas piedras de un dolmen, pero que tenían un valor muy importante, que es que estaban labradas con unos dibujos muy interesantes, quizá los más importantes que según los arqueólogos han encontrado en la península ibérica. Son estas piedras que ven abajo, y el encargo era una cosa pues como muy compleja. Nos pedían que encontráramos un lugar donde transmitir estos restos. Había unas condiciones que es que tenía que ser en este municipio. Vimos lugares posibles, también había unas condiciones de cómo tenían que estar cubiertas de lluvia, protegidas de vandalismo, tiene que ser una edificación y a la vez tenía que estar en el núcleo del pueblo. Nos dijeron que aquí en esta mancha roja que ven a la entrada había 2 huertecitos abandonados que unas personas mayores del pueblo cedían a cambio de algún tipo de trueque en el pueblo con el alcalde. Y ahí empezamos a evaluar ese lugar, que estaba a esos 1.000
300 metros de distancia del punto donde encontraron los restos y que desde ahí se divisaba ese lugar. Empezamos a interpretar, a entender lo que podía ser Seró. Vimos que era un pueblo que hasta el siglo XIX era prácticamente construcción de piedra, lo que vemos en gris o en negro, y que a partir del siglo XX la actividad agrícola empieza a introducir un nuevo material, que es el material cerámico, con el cual construyen pues, parte de las edificaciones de las últimas calles del pueblo, incluso las granjas agrícolas, granjas de cerdo, garajes, etcétera, almacenes, etcétera. Esos materiales conviven de manera natural a lo largo del 20, hay un momento en que incluso ya aparece el hormigón. Más adelante también aparece el hormigón prefabricado, porque en Mollerussa se establece una empresa que es Prefabricats Pujol. Y ese es el contexto en el cual esta gente han vivido y que es su identidad. Esa es la entrada del pueblo, una antigua escuela de posguerra, como muchos hay en ese territorio, pero que era en esos momentos un pequeño bar del pueblo, el único que había, un campo de fútbol abandonado. Al fondo, esa maleza que veis, que es esta de aquí, son los huertos abandonados. Y arriba, la plaza más importante del pueblo, que es la Plaza de la Báscula, donde pesan camiones con grano, con paja, con cerdos, etc., ¿no? Y un desnivel de una planta entre la Plaza de la Báscula y la cota hipotética de los huertos. El lugar donde se encontró a esta distancia, justo al lado de esta carretera, que es este punto de aquí, en una visión inversa, y encontraron estas piezas que en ese momento configuraban un dolmen, dólmenes como muchos que han encontrado, pero que tenían la particularidad que una cultura anterior, a lo mejor 300, 500 años antes, habían utilizado para otros menesteres, posiblemente algún menhir ornamentado como símbolo, etc. La cultura del dolmen lo que hace es desacralizar, romper estas piedras para poder trasladarlas y reutilizarlas como un elemento funerario, ¿no? Hay otra desacralización, que es la máquina de la excavadora cuando le da y le pega una rasgadura y las rompe aún más, ¿no? Pero lo que hemos nosotros de transmitir como elemento cultural importante y además intentar darle un valor añadido, como después vamos a contar al lugar, son estos grabados que veis aquí. Situamos en el tiempo también estas piedras en relación a elementos que nos interesan de la cultura humana, en cómo han intervenido y en elementos en los que conceptos como errar, como deambular, el ritual, el tránsito, el recorrido, la cámara, la gravedad, el concepto de luz perimetral, de luz cenital, la condición de límite, de muralla, de acantilado, de continuidad espacial, de continuidad material, etcétera, eran elementos que leíamos constantes que nos interesaban a la hora de hacer este ejercicio. La planta de la preexistencia con el campo de fútbol, la escuela y los dos huertos, la Plaza de la Báscula arriba con esa mancha que es donde se sitúan los camiones y la máquina de pesado. Unas primeras intuiciones del año 2007, que es cuando empezamos el proyecto, 2008, enero de 2008, creo que es este dibujo, donde hay una idea de topografía, de salvar ese desnivel entre la báscula y los huertos, y una cámara donde habría este elemento protegido y que no sabríamos cómo llegaríamos a él. Cosas como iluminaciones cenitales que aparecen ahí, que posiblemente vienen de los hornos romanos, pero que poco a poco hay que, en el proceso, saber eliminar o incorporar. Hay que tomar objetividad durante el proceso. Y esa convivencia con ese pueblo de piedra, con este material que veríamos lo que sería, de momento planteábamos arcilloso. Básicamente por su condición de porosidad, ¿no? de transpirar, de pasar el aire, la luz perimetral, etc. La topografía implantada, la idea de inercia térmica también, muy buen control climático porque estamos en una zona muy agresiva. Una primera planta de esa cubierta de tránsito, que es una topografía de un espacio público, pero a la vez es la cubierta de un equipamiento que está debajo, una traza del huerto que conseguimos mantener, diferentes pavimentos o materiales que irán calificando el espacio o el lugar, y la planta que está prácticamente enterrada, la de la izquierda, que es este rectángulo de aquí, que es un edificio cerrado, y a partir de esta puerta un espacio climáticamente exterior que nos lleva hacia un punto central donde estarán las piedras que después contaré. El equipamiento en sí lo que quiere es, debajo de esas sucesivas rampas, tener una zona polivalente donde posiblemente te puedan introducir con un vídeo y contextualizar lo que después verás,
pero que a la vez sea un espacio polivalente que acabe siendo como el casal del pueblo, un lugar de actividades, de grupos, de escuelas, de talleres, de investigación, de arqueología, de arquitectura, ¿por qué no?, vinculados al antiguo huerto al cual podemos salir directamente y hacer ese espacio interior-exterior para esas actividades. Otro lugar donde la empresa que patrocinaba el 50% de la financiación, que era el Rec Segarra-Garriga, decía que hablásemos del territorio. En este lugar hay fantásticos vinos, que es Custers del Segre, denominación de origen, y que nos pedían como un espacio del vino, ¿no?, para que las 8 cooperativas locales mostraran su producto. Nosotros propusimos un espacio, como después veréis, pero que a la vez interpretamos colocando una pequeña cocinita detrás, con un microondas, una nevera y 4 cosas más, el bar del pueblo del día a día. Igual que ese espacio polivalente, pues podría ser el casal. A partir de aquí hay espacios de almacenaje, de aseos, la caldera de biomasa que entra por arriba, toda la materia que se consume, y un pequeño museíto con luz cenital donde se muestran las piezas encontradas originales dentro de la tumba, de la cual después vendremos las piedras grabadas. Salimos, transitamos en espiral, con un 1% de pendiente, poco a poco no nos damos cuenta, pero vamos bajando, hasta que nos dejan en la zona central, que es un plano horizontal. La materia se va deshaciendo. Empezamos pisando arcilla maciza, gravilla de arcilla gruesa, gravilla de arcilla fina, hasta que tenemos tierra batida de pista de tenis donde estarán las piedras y donde, después de sucesivas capas de luz perimetral, nos llegará la luz cenital encima de cada piedra. Estamos ahí el rato que queramos cada uno, es un espacio introspectivo de meditación, de contacto con ese material. Y por la diagonal opuesta y en sentido inverso en el espiral volvemos a salir y seguimos bajando un 1,5% hasta que salimos a lo que en el ayuntamiento estaba calificado como espacio público o parque. En este tránsito hemos pasado de un lugar donde había unos contenidos muy concretos, hemos pasado por un espacio suspendido en un lugar indeterminado donde hay una experiencia muy intensa y pensábamos que es un parque en Seró, ¿no? Hablamos con el alcalde y además es muy bajo presupuesto y mejor que fuera así, y le propusimos que esos territorios naturales, como esos campos de cebada y de trigo que hay ahí, el payés, el agricultor de al lado, pudiera entrar en ese terreno público, sembrar, cultivar, coger la cosecha y mantener ese parque con 4 tiempos, que son las 4 estaciones que después veremos al finalizar la explicación. El tránsito por la cámara podría ser circular en un momento, pero generaba angustia ese continuo espacio temporal. Decidimos trabajar con las 4 coordenadas del movimiento solar y sobre todo esas esquinas que ayudan mucho en que ese sea un espacio agradable, de un tránsito pautado y en el que claramente diferencias como fachadas interiores los diferentes cambios de intensidad de luz. Llegamos al espacio central, aparecen las piedras. Una maqueta del 2007 en que trabajamos con ladrillitos a escala 1:10 que se compran en el mayorista, que los venden en unas tiendas de juguetes. Los sucesivos cambios de cota de esa rampa al 1,5%. El cambio de luz perimetral que poco a poco va bajando de intensidad, nos vamos adaptando hasta que tenemos una explosión de luz cenital encima de cada uno de estos objetos, que es el motivo que ha movido toda esta situación, que más allá de las piedras o del museo es una activación de un pueblo de 150, 200 habitantes como una microeconomía local que tendrá un elemento que de alguna manera hablará con el mundo. En el año 2007, en broma, decíamos que íbamos a hacer el Guggenheim de Seró, pero al revés, es decir, sin perder la identidad local, mostrar algo local de mucho interés a nivel global a las personas que quisieran visitar aquí y de alguna manera poder mantener esos tiempos de vida en este lugar tan fantástico, ¿no? Otra referencia de un proyecto del 2001-2004, que eran unas viviendas en que también la porosidad con un material cerámico, en este caso reciclando conceptualmente dinteles cerámicos como posatiestos en unas viviendas en Badalona. Y volvemos a la cámara en esa experiencia temporal, ¿no? En cuando la sección del espacio va modificando y el recorrido de 1,5 minutos, 2 minutos, va modificando la situación
de las personas. En los baños de este lugar decidimos no colocar espejos. Decidimos que la primera visita de las personas pudiera ser sin cámara fotográfica, que trabajara la memoria y que trabajaran los 5 sentidos. Referencias también al lugar cuando empezamos a construir esto. ¿Con qué construimos? Al final trabajamos con estructura de barras, con hormigón y en algún momento puntual pared de carga. Hay fantásticas piezas en este territorio que son los pajares trabajados con los prefabricados que aparecen en los años 80. Elementos que tienen clarísimas analogías con elementos por todos conocidos, ¿no? Con esa acrópolis en la base y ese Partenón colocado en la parte superior. Y forman parte de ese paisaje. La primera excavación, esas rasas del Espiral, con una granja de cerdos al fondo. Y el hormigón como elemento estructural en el cual después aparecerán unos sucesivos cerramientos cerámicos. La niebla, un elemento fantástico en determinados momentos del invierno. La gente que vive ahí, pues de alguna manera influye evidentemente en su manera de ser, en su estado de ánimo, pero que también se puede interpretar positivamente cuando de alguna manera desaparece el horizonte y entras en esa dimensión más temporal. Y es toda una experiencia tener estas situaciones también, ¿no? Cambia completamente cuando aparece un horizonte, cuando el espacio y la luz solar vuelven a trabajar. Esos materiales que ven por el suelo poco a poco se irán ordenando e irán cerrando esta construcción, desde la arcilla en diferente formato, como el acero de la construcción, para configurar otra vez los límites de este lugar. Y al final, después de muchas pruebas, habíamos pasado por las bovedillas como elementos cerámicos, permeables, porosos, que puede pasar la luz, puede pasar el aire. Al final encontramos esta pieza, que son simplemente botelleros cerámicos, de estos que se utilizan en interior como escaparate para colocar botellas, pero no como elemento constructivo de cierre al exterior. Lo reinterpretamos y trabajando en 2 posiciones. Al fondo ven la cámara colocada en horizontal y con permeabilidad, y a la izquierda lo que es el espacio del vino colocado en vertical y con cerramiento climático, como veremos después, utilizando las propias botellas de Custès del Segre. El elemento de cierre y de acabado interior-exterior, un jero aplicado aquí de la construcción, bastante texturado, con la junta trabajada y que muy bien ejecutado de primeras. Estábamos constantemente los operarios diciendo que estaban acabando el edificio, que no tenían que revestir nada. El pallet de este material, que fueron las botellas, que llegó como material de cierre del espacio del vino. Aquí simplemente están replanteadas, apoyadas, aún no está el detalle constructivo construido. El espacio polivalente, que es la parte inferior de la rampa principal, el cual pavimentaremos también con un material cerámico, como son las bandejas laterales de los forjados cuando se utilizan bovedillas y que se arman más, y la junta trabajada con rasilla cerámica colocada al revés. El pequeño espacio museo en construcción en este caso, también se pavimentará con el mismo elemento, y la cámara poco a poco se irá cerrando en esas sucesivas capas de cebolla con el revoltón cerámico hasta llegar a la cámara central, donde trabajará la luz cenital. Pavimentos en el espacio público antihielo en invierno, sobre todo las heladas, que permitan deformaciones, pavimentos flotantes muy bien drenados, muy drenantes de alguna manera. Los límites trabajados con el hierro, aquí sí que tenemos que cumplir el código técnico y cada 10 centímetros colocar una varilla vertical, pero poco presupuesto o también la lógica propia del proyecto nos lleva a trabajar con los ferrallas. En catalán, herrero es ferrer y el ferralla, que no el ferrer, es el que trabaja los hierros de la construcción para armar el hormigón. Con eso trabajaremos los límites de los sucesivos espacios de caída, incluso los pasos que iremos generando. Trabajamos, como veis al fondo, con 2 metros de altura, la escala humana. Eso nos ayudará a escalar a las personas en ese espacio público bastante grande y a la vez nos permitirá
un recorrido en el cual iríamos sugiriendo sucesivos descubrimientos, tanto exteriores en la parte superior como exteriores, hasta llegar a la cota de acceso al equipamiento. Cuando se arma el zuncho, se arma el límite, una horizontal a 90 centímetros, se trabaja con un mallazo de 20 por 20, al cual se añade manualmente la varilla cada 10 centímetros, se deja preparado y se hormigona, y vamos generando esos límites que van bajando por esa topografía hasta llegar a la entrada al equipamiento en una rampa que acaba plantándose encima del antiguo huerto. Otras referencias a límites, esta casa en Barcelona del año 2005-2006, en el cual teníamos que soportar el cimbreo, pero que de alguna manera permitía agarrarse la vegetación y la madera. Era un ejercicio previo a las viviendas de Salou, previo a la pérgola que han visto y previo a este ejercicio, pero que seguramente nos ha servido para ir madurando el entender ese material y cómo lo vamos trabajando. O ese otro límite, que era una simple escalera de incendios, que el corrugado era únicamente un cerramiento para establecer límites entre los vecinos y esa escalera, o donde estamos ahora, que es en Seró, con ese pavimento drenante que veis arriba, con ese ladrillo canto que es por donde desagua el agua, esa línea de 10 centímetros que permite un buen replanteo del biombo de botelleros cuando entras en la cámara, y los prados que tenemos en el propio lugar. Y aquí el proyecto creo que ya más o menos finalizado. Esta semana, cuando regrese, vamos a colocar las piedras y será un momento muy emocionante y bueno, finalizaremos un proceso de 5 años de trabajo. La iluminación del espacio público, interpretamos las que ya existen, no hemos de diseñar ninguna lámpara. Hay estas fantásticas de galvanizado. Como mucho, me dijo un país el otro día que le sobra un báculo y a lo mejor lo colocaremos aquí cuando hagamos la prueba de luz. El pavimento te viene a recibir, a la izquierda es grava de arcilla mezclada con tierra vegetal, que no sembramos nada, dejamos la sorpresa que la primavera que viene pase lo que pase. La antigua escuela que entra en contacto con el proyecto. La cámara que limitamos a esa zona de la cámara inferior de 6,70 por 6,70, mientras separamos el límite del perímetro exterior de la edificación para no interferir a las personas que están abajo ni entrar en conflictos. El bajo rampa, que es la zona polivalente delante de este árbol que se llama Lladuné, que es preexistente y mantenemos en el huerto, y la relación con ese huerto. La rampa que se desmaterializa de la rampa que es edificio y se planta encima del huerto. El pavimento flotante con gravilla de arcilla a la izquierda, con tierra vegetal espontánea, lo que saldrá ahí en primavera. Un pequeño detalle del pavimento flotante que llega hasta 40 centímetros de espesor antes del forjado y que da una inercia térmica muy interesante al edificio y más en este clima. La llegada de los pellets de la biomasa, pero a veces un gran tiesto vegetal que, dejando tensada una estructura de corrugado del 25, lanzando unas perchas de 6 metros, 1,5 dentro y 4,5 al exterior, que por gravedad, por peso, irán bajando hasta tener un arco natural. Hemos probado a viento y está funcionando, y donde de manera natural esa vegetación trepará y generará una sombra a suroeste en verano, apoyado también con la chimenea de la caldera de biomasa, que la tenemos a la izquierda. Cambia el clima, cambia la luz, cambia la condición de niebla, horizonte, es tiempo, espacio. La rampa que se planta en el huerto, una fuente que nos regalaron, bueno, un antiguo bebedor de animales de piedra al fondo a la izquierda, donde situamos uno de los 4 puntos de agua estratégicos que tenemos para verano. Corrugado de 40 milímetros en la zona de máximo pandeo, y poco a poco, a medida que esa rampa va bajando, va pasando a 32, 25, 20, 16, el más pequeño, que soporta como juncos ese elemento inmaterial que los niños jugarán debajo y el tiempo irá haciendo la suya, ¿no? Tiempo como el que vemos aquí debajo en la base del Lladuné, ¿no? Vemos estas acelgas, que es la memoria del huerto que vuelve a aparecer. La estructura es 20 por 20 por 20,
Fue muy bonito el comentario del carpintero cuando le preguntamos si le gustaba la rampa y nos dijo que estaba bien, pero que le gustaría más cuando pusiéramos el hormigón. Una visita con el Colegio de Arquitectos la semana pasada, que fueron a visitar el edificio y hicimos la prueba de carga más fuerte que hemos hecho, que fueron 30 personas. Las acelgas que van apareciendo, a pesar de tener un geotextil para que no sea esto una selva, y ellos podrán regular cómo quieren mantener ese espacio público. El acceso por abajo. Las piedras a la izquierda que ven del antiguo huerto, hace 3 semanas con un tractor las resituamos haciendo lugares donde sentarse en una sombra o en otra, o grupos, conversaciones en determinadas zonas de este espacio público, y vuelven a entrar en otro contexto como espacio público. A la esquina arriba, ahora verán una imagen inversa que es esta. Cuando llegamos descubrimos esta pieza fantástica, era un antiguo banco, pero estos dos urbanos, con respaldo y muy bien diseñados, que se impusieron al lugar, y este pobre quedó ahí abandonado. Lo recuperamos y lo colocamos en un lugar importante. Le volvimos a dar el papel que creíamos que le correspondía, que es ahí en la entrada del equipamiento, con un pequeño respaldo que no tenía arriba. Referencia a un proyecto del año 2001 de una pequeña barandilla que recicla el material de aquella instalación en el agua encima del mar, el corrugado y las cuerdas. Otro punto de agua en la entrada. El espacio del vino, donde de manera equidistante damos la posibilidad de que se saquen determinadas botellas. En verano la botella no tiene el tapón de corcho, en invierno sí. Las que tienen la situación inversa son las que indican que fuera no hay silicona. Las botellas están colocadas en un tubo de espuma de construcción para ajustarlas. Y las que tienen o no tienen tapón, depende sea invierno o verano, son las que indican que puedes estirarlas, son las ventanas, y por efecto Venturi tenemos un aire acondicionado en una zona con mucha inercia térmica. Esto ya. Estamos acabando ya. Simplemente la zona polivalente que trabaja con luz natural, o en este caso están las luces encendidas de bajo consumo, el huerto al fondo. De noche un espacio que con la inclinación de la rampa es un espacio festivo, donde ellos pueden tener, el casal del pueblo, sus actos polivalentes, lo que quieran. Al fondo hay una pantalla que baja por este cortinero donde se pueden haber proyecciones, otra para oscurecer la sala, la misma cortina oscurece la sala. La zona del museo donde habrán unas bandejas que expondrán lo encontrado dentro del dolmen. La luz lineal que ven a la izquierda pues interpreta las bovedillas y la distribuye homogéneamente, y a través de esa puerta ya de casi 4 metros de altura accedemos al espacio exterior donde empezamos el descender hacia esa cámara donde habrán las piedras. Vemos el zócalo de hormigón, 15 centímetros, vemos el pavimento macizo de arcilla, grava de gran formato, grava más fina, encontraremos después, hasta que llegamos a la cámara donde habrán unos lucernarios. Vemos un ensayo a la izquierda que llevarán la luz de manera parecida, como hemos visto antes, encima de cada una de las 8 piedras, que es lo que entra la semana que viene. Estamos en ese espacio de reposo, de meditación, de tranquilidad. Salimos por la diagonal opuesta, hacemos el espiral en sentido inverso y ven ahí el zócalo de hormigón como nos llega ya a esta altura. Descendemos y nos desembocan en un campo de trigo que nos vuelve a coger y nos vuelve a retornar en ese proceso de intercambio al territorio. El campo que entró y sembró. La primavera. El verano empieza a llegar. La siega y las balas de paja. Y hasta aquí. Gracias.